Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a culminar con el desarrollo de nuestro tema. Es el tema referente a el mundo después de la guerra. En la clase anterior de la semana pasada nosotros vimos los factores que determinaron el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias inmediatas de esta guerra, de esta conflagración mundial que se dio en el mundo por aquellos años, 1939 y 1945. Hoy día vamos a ver los 45 periodos posteriores a esta culminación de la Segunda Guerra Mundial. Y lo vamos a dividir en tres grandes ideas, ¿correcto? Primero, el mantenimiento de la paz. Segundo, la recuperación económica de los países tras esta guerra mundial que las dejó devastada en una fuerte crisis económica. Y tres, la formación, el surgimiento del llamado mundo bipolar. Estas tres ideas las vamos a desarrollar entonces en este video de resumen explicativo, ¿ya? Porque ya lo hemos visto en nuestra videoconferencia del día de ayer, viernes. A ver, veamos. En cuanto al mantenimiento de la paz. Terminó la Primera Guerra Mundial y surge, ¿no es cierto?, la Sociedad de Naciones, con también el objetivo de mantener la paz, pero como ya vimos, fracasó. Porque en 20 años se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, este objetivo de mantener la paz era necesario y urgente. De tal manera que las potencias coordinaron hasta que el 23 de junio de 1945 se va a firmar la Carta de Constitución de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, en la Conferencia de San Francisco, ¿correcto? Formalmente entonces se constituye este nuevo organismo que va a reemplazar a la vieja e ineficaz Sociedad de Naciones. ¿Qué objetivos se planteó la ONU? ¿Para qué surgió la ONU? Vamos a resumirlo en 4 objetivos precisos. El primero, defender los derechos de la persona. No nos olvidemos que lo esencial, lo fundamental en nuestras sociedades es la persona humana. El Estado existe para servir a la persona humana, ¿correcto? Ella es el eje central en el desarrollo de nuestra humanidad. Segundo, mantener la paz, ¿no es cierto? Pero para mantener la paz significaba rechazar, ¿no es cierto?, dejar de lado el uso de la fuerza, la guerra. Pero los conflictos se van a dar, siempre van a existir los conflictos. ¿De qué manera resolverlas entonces? En forma pacífica, ¿correcto? Pero en forma pacífica, ¿qué significa? Básicamente 2. Primero, el diálogo directo entre los dos países, los dos estados que tengan una situación X de discrepancia que haya entre ellas, ¿no es cierto? Producto de ello, la firma de un tratado que cierre esas discrepancias y fortalezca la unión de los pueblos. Pero si esta forma de trato directo entre los estados no funciona, una posibilidad es que los conflictos sean resueltos por un organismo supranacional. En este caso tenemos a la justicia de La Haya, ¿no es cierto? El Tribunal de Justicia de La Haya, que es la que precisamente encargada de resolver los conflictos que se den entre los estados. Un ejemplo de ello tenemos en nuestro caso, en nuestra relación con Chile, con los límites marítimos, ¿no? Fue la Corte Internacional de La Haya la que resolvió esta diferencia frente a la demanda que nosotros planteamos contra Chile en este organismo supranacional, quien va a resolver, y eso cierra definitivamente el problema de límites que teníamos con Chile. ¿Correcto? Otro objetivo de la ONU es el derecho o privilegiar
defender el derecho a la libre determinación de los pueblos. Veamos, muchachos, el sistema capitalista en su desarrollo obviamente llegó a niveles imperiales, llamado la fase imperialista, en donde estos estados, estas grandes potencias, para mantener su nivel de producción y obviamente el beneficio y desarrollo de sus poblaciones, necesitaban de recursos, necesitaban de mano de obra, necesitaban de un mercado que le permita ese crecimiento sostenido y fuerte para el beneficio de su sociedad. ¿Y cómo hicieron estos? Colonizando otros pueblos, ¿no es cierto? El colonialismo. Pues bien, si la ONU plantea como un principio a defender la libre determinación de los pueblos, significa el derecho del pueblo a su independencia, a su autonomía, dejar de lado la colonización que existía, es decir, iniciar un proceso de descolonización, ¿correcto? Y finalmente, un cuarto objetivo es promover la cooperación entre los países. Y para esto, obviamente, creó organismos como la FAO, encargada de la agricultura y los alimentos. Tenemos la Organización Mundial de la Salud. Tenemos la UNESCO, dedicada a la educación, la ciencia y la cultura, y la UNICEF, dedicada a la niñez, ¿no es cierto? Bajo estos organismos, la ONU pretende promover la cooperación entre los pueblos. Pero en la práctica, ¿hasta qué punto estos objetivos que se ha planteado desde ese año en que surgió en 1945, se han ido materializando estos objetivos? El balance es negativo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo ahora sobre el COVID, ¿verdad? Todos los países tenemos grandes problemas y ya los científicos lo están diciendo que la única forma de luchar frontalmente y acabar con el COVID-19 es la vacuna, ¿correcto? Todos los países en el mundo necesitan la vacuna. Cuando esta se dé, ¿no es cierto?, evidentemente va a haber una gran competencia porque el país adquiere las vacunas para su población y la producción inicial de la vacuna no va a abastecer a las necesidades de todos los países. ¿Qué va a pasar entonces en esa situación? No hay que ser pitonizo para decir que las grandes potencias, los países desarrollados, son los primeros que van a adquirir estas vacunas, ¿no es cierto? Y nosotros, países pobres como nosotros, vamos a ser relegados a esperar a que nos llegue esa producción de vacunas y podamos atender a nuestra población. Es más, Estados Unidos, por ejemplo, se dice que ya compró un inmenso lote de vacunas sin que esta todavía exista en el mercado, pero ya lo pagó, ya lo compró, porque tiene la capacidad económica de poder hacer esto, ¿correcto? Y entonces, ¿dónde queda la cooperación entre los países? Yo podría decir que básicamente en el campo, ¿no es cierto? Y en algunas cosas aisladas se dan, pero en estas grandes situaciones que se dan, no prima ese principio que debería ser. Igual con la libre determinación de los pueblos, ¿no es cierto? Ha tenido que darse conflictos militares, guerras civiles, revoluciones, cambios sociales para que estos pueblos puedan obtener su liberación, su independencia. Pues bien, pero la ONU surge y tiene estos objetivos. Tiene que tener una organización, tiene que tener una estructura. ¿Cuál es esa estructura? Tenemos básicamente la Asamblea General, tenemos el Consejo de Seguridad y tenemos la Secretaría General. La Asamblea General, que es la máxima instancia de la ONU, entre comillas, máxima instancia, que está integrada por todos sus países miembros, ¿no es cierto? Casi la totalidad de países en el mundo son miembros de la ONU. ¿Correcto? ¿Y qué hace esta? Simplemente toma acuerdos que tienen el carácter de recomendaciones, ¿ah? Es decir, sus acuerdos no son vinculantes, lo que significa que no es obligatorio que los estados lo cumplan.
Por ejemplo, en el caso de la situación de Palestina, ¿no es cierto? Permanentemente la ONU emite pronunciamientos rechazando el trato que da Israel a las poblaciones palestinas en su territorio y que les conceda la autonomía de independencia para que formen su Estado. Simplemente Israel hace tabla rasa de esos pronunciamientos porque tiene el apoyo de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces miren ustedes, la Asamblea General que reúne a todos los países no tiene esa capacidad de poder obligar a una nación a acatar cuando hay situaciones de injusticia como el que les he manifestado. El Consejo de Seguridad, en la realidad el poder está centrado acá en el Consejo de Seguridad. Este es el órgano decisorio de la ONU. ¿Quiénes lo integran? Lo integran 15 países miembros, ¿correcto? De los cuales 5 son permanentes, es decir, van a existir siempre en el Consejo de Seguridad. Y los otros 10 son miembros que van rotando cada 2 años. ¿Quiénes son estos 5 países permanentes del Consejo de Seguridad? Tenemos a Estados Unidos, tenemos a Rusia, a Francia, a China, a Inglaterra, ¿correcto? Y ellos tienen, muchachos, el derecho a veto. ¿Qué significa derecho a veto? Que nada que acuerde el Consejo de Seguridad se puede materializar si uno de estos 5 países se opone a esos acuerdos. 4 pueden estar de acuerdo, 1 está en contra. Basta que uno esté en contra para que ese acuerdo no se materialice. Entonces miren el poder tremendo que tienen estos 5 países para permitir que la ONU actúe en determinadas situaciones que se están dando en el mundo. ¿Correcto? La Secretaría General, es una persona que va a representar a la ONU. Nuestro país tiene el gran privilegio, el gran honor de haber tenido un secretario general de la ONU que dio prestigio a nuestro país. Me estoy refiriendo al diplomático peruano Javier Pérez de Cuellar, que fue un prohombre de la paz, de la justicia, de la equidad, de la honestidad, de la responsabilidad. Javier Pérez de Cuellar dignificó a nuestro país en el mundo y le debemos mucho a su persona, a su imagen, a su memoria. En el plano económico, ¿qué sucedió? Evidentemente Europa estaba devastada, Estados Unidos surge como potencia mundial, militar y económicamente, y por lo tanto Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Va a desarrollar el Plan Marshall para ir en auxilio de Europa y evitar que los movimientos comunistas se desarrollen y tomen el poder en esos países, ante la situación de descontento profundo que existía en las poblaciones europeas. Entonces Estados Unidos desarrolla su Plan Marshall, un plan de apoyo económico. Por su parte, ¿qué hace Rusia? Obviamente a los países que estaban bajo su órbita de influencia les prohíbe participar en el Plan Marshall, y la Unión Soviética en ese entonces, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, va a crear el Comecon, ¿no es cierto? El Consejo de Asistencia Mutua Económica para todos los países de la órbita socialista comunista. Y la tercera idea es el mundo bipolar, ¿no es cierto? Es decir, la Guerra Fría, el enfrentamiento directo entre estos dos países, pero un enfrentamiento directo que quedó en una tensión. No arribó, no desencadenó una guerra directa entre ellas, sino a través de otros conflictos. Pero detrás de esos conflictos regionales estaban Estados Unidos y la Unión Soviética. Y esta Guerra Fría va a tener 3 fases bien marcadas, bien determinadas. Una primera fase que va de 1947 a 1953, ¿no es cierto?, donde Estados Unidos y Rusia se posicionan en el mundo y demarcan sus zonas de influencia. En este periodo va a haber 2 grandes conflictos, ¿no? La crisis de Berlín de 1948 y la guerra de Corea de 1950 a 1953. La segunda fase de esta situación de Guerra Fría, de tensión entre estas dos potencias, se va a dar entre 1953 y 1977, en donde se va a caracterizar por la coexistencia pacífica.
es la primacía del diálogo entre los dos líderes, ya sea de Estados Unidos y de la Unión Soviética. ¿Qué conflicto podemos señalar en este periodo? Tenemos la situación de la crisis de los misiles en Cuba en 1962 y la intervención de Estados Unidos en la guerra de Vietnam entre 1964 y 1975. Son conflictos que lo vamos a ver más adelante en otras clases. Y la tercera fase es la llamada que va de 1977 a 1989, ¿no es cierto? En donde va a rebrotar nuevamente las grandes tensiones entre estas dos potencias. ¿Debido a qué? A que la Unión Soviética, ¿no es cierto?, iba ampliando su zona de influencia, porque en países, en lugares como América Latina o en África, iban triunfando movimientos comunistas y se iban instaurando repúblicas de carácter de democracia popular, repúblicas socialistas que obviamente se alineaban con la Unión Soviética. De tal manera, muchachos, que esta es la situación que se va a dar en el mundo. Un mundo bipolar, dos centros de poder, Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Correcto? Y ellos van a desarrollar sus estrategias, como ya les he mencionado, en el plano económico, el plan Marshall, la Comecon, en el plano político-militar, Estados Unidos crea la OTAN y la Unión Soviética crea el Pacto de Varsovia. Bueno, muchachos, he tratado de ser lo más conciso porque este tema yo lo hemos desarrollado, solamente la idea ahora era precisar estos conceptos, estas ideas claves. Entonces, ya el martes les estamos dando el segundo tema para continuar con nuestro proceso de aprendizaje en esta forma que lo vemos. Nos vemos, muchachos. Hasta luego.